Listo. Dios les bendiga entonces a todos los hermanos que están allá, los amigos que nos ven, y nos preparamos para compartir ahora la palabra del Señor. Continuamos en nuestra serie de estudio del libro de los Hechos, ¿verdad? El domingo anterior estuvimos hablando sobre Hechos capítulo 23, ya al final del capítulo lo terminamos. No, 23. El domingo pasado fue el capítulo 23 que terminamos la historia, y hoy arrancamos el capítulo 24. Arrancamos nuevo capítulo, pero seguimos en la historia. Ok, entonces por favor abra su Biblia ahí en el capítulo 24 de Hechos y téngalo allí para hacerle seguimiento al estudio en la mañana de hoy. El título de la enseñanza es Imitando a un buen modelo. Ese es el título de la enseñanza del día de hoy, imitando a un buen modelo. Y los modelos en nuestras vidas, los tenemos presentes desde pequeñitos, desde niños. Tenemos modelos en nuestras vidas. Siempre tenemos a alguien allí como que uno mira, como que imita, como que quiero ser, como que no quiero ser. Desde niños, por ejemplo, uno imita a sus padres, ¿sí o no? Esos son nuestros modelos. Desde niños ya estamos teniendo una referencia de alguien que quiero ser, o que me gustaría ser, o que admiramos. Tenemos el modelo de nuestros padres. Algunos tenemos modelos, seguimos modelos de forma automática. Es decir, no sé, por ejemplo, nuestros padres puede ser un tema de automático porque no tenemos, en nuestro entorno es ese, y nuestra naturaleza nos lleva a eso, a comportarnos como ellos, a actuar como ellos, a hablar como ellos. Esos son nuestros modelos. Pero en el transcurrir de la vida, mientras vamos creciendo y mientras vamos madurando, tenemos modelos propios. Es decir, escogemos nuestro modelo, nuestros gustos, de acuerdo a lo que nos llama la atención. Y en ese proceso de crecimiento, por ejemplo, a la edad de Valeria, por ejemplo, bueno, de pronto un poquito más grande, de pronto todavía no, pero me pregunta, ¿qué quieres ser? ¿Qué te gustaría ser? Entonces los niños siempre, futbolista, bombero, policía, ¿verdad? Cocinero, médico también, ¿verdad? Las niñas, entonces también tienen su, bueno, yo también quiero ser médico, quiero ser chef, quiero ser modelo, actriz, cantante, popstar, ¿verdad? Entonces, empezamos a tener modelos en nuestra vida de acuerdo a lo que nos gusta. Algunos de pronto de los que estamos aquí ya con algunos años avanzados, ¿verdad? Yo creo que hay varios Oliver Atom frustrados, ¿verdad? Power Ranger frustrados también. Pronto, pero los superhéroes también, de los que nos gustan los superhéroes, las películas de superhéroes. Cuando niños y cuando jóvenes, cuando adolescentes, tenemos tantas cosas en la cabeza que queremos ser, que queremos alcanzar. Tenemos tantos modelos que queremos seguir. Y aunque eso no está mal, ¿ok? Aunque eso no está mal, porque finalmente uno empieza a ver gustos, ¿de acuerdo? Empieza a tener empatía con cosas que nos gustan, y empezamos a tener ciertas personas de referencia. Por ejemplo, Tata, que le gusta la pastelería, tiene un montón de referencias de pasteleros y pasteleras, ¿verdad? Usted ya la sigue en redes, ahora uno lo sigue en redes. Antes era lo que uno alcanzaba a ver en televisión o en los periódicos, ¿verdad? Y lo que sonaba en las revistas, ¿verdad? Pero ahora no, ahora uno ya, me gusta este chef, me gustaría ser un deportista como este, ¿verdad? Un empresario como este, me gustaría repetir la historia de este empresario. Me gustaría ser un trabajador como tal persona en tal empresa que sacó adelante la empresa. Eso no está mal, eso está bien, está bien. Y eso de hecho es lo que va a labrar nuestro camino. Cada uno ha estudiado algo de pronto, y lo que estudió es de acuerdo a algo que le gustaba, y de pronto a alguien que está imitando, en el sentido no de copiar, sino como que, oye, esta persona que un administrador de empresa tal me gusta, cómo lo hace, me gusta su labor, yo quiero ser como él. Pero quiero decirles que Dios también en su palabra nos habla acerca de esto. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús dice, aprended de mí, ¿verdad?
Jesús le dice ahí a los discípulos, quienes están escuchando, aprended de mí. Dice que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesús le estaba diciendo, mira, yo quiero ser su modelo, o yo soy su modelo, aprendan de mí, mírenme, síganme. El apóstol Pablo por allá en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice, sed imitadores de mí como yo soy de mi Padre o del Señor o de Dios. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí. Entonces encontramos en las Escrituras que el Señor también nos hace un llamado a que nosotros le imitemos a Él, a que nosotros sigamos sus pasos, a que nosotros hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y quiero leerle algo que encontré en los estudios que estaba haciendo. Esta frase dice, en la iglesia nada es más importante que las personas de los creyentes. La persona es tanto el medio como la obra misma del Señor. La clase de persona que usted es determina lo que usted hace. Es importante, somos importantes, somos la iglesia, somos el objetivo, pero también somos el medio, ¿verdad? Sin personas no hay iglesia, ¿ok? Porque la iglesia somos todos. Entonces, en la enseñanza de hoy, a través de lo que vamos a leer, lo que le ocurre al apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que allí hay un modelo para nosotros seguir, para nosotros imitar como iglesia, pero también como personas. Vamos a leer, por favor, Hechos, ya estamos en Hechos, capítulo 24, pero vamos a leer, yo puse aquí el versículo que no era, pero vamos a leer del 14 al 16. ¿Ok? Ese es un texto de referencia. Pero esto admito ante ustedes, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. El 17. Después de varios años he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Amén. Devuélvase ahí al versículo 1, porque vamos a empezar desde ahí. Solamente quería tener este texto de referencia, porque esto es lo que dice el apóstol Pablo, y ahí es donde se va a concentrar la enseñanza bajo una pregunta. ¿Qué cosas vemos en Pablo que son ejemplos para nosotros modelar? ¿Verdad? Modelar, del término psicológico que se utiliza en la psicología de modelaje, ¿verdad? O de modelamiento, es decir, seguir a alguien, imitar a alguien, sus características, sus acciones, su comportamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos en el apóstol Pablo? ¿Qué cosas vemos que son ejemplos para nosotros modelar? Pero antes de ver qué cosas en el apóstol Pablo hay, antes de analizar qué encontramos en el apóstol Pablo que son ejemplos para cada uno de nosotros, antes de ver eso, vamos a ver lo que no es, ¿verdad? Lo que no es del apóstol Pablo, que está diciendo la gente que es el apóstol Pablo. ¿Me explico? Exactamente. Entonces, volvemos al estudio donde el apóstol Pablo se lo llevan, ¿verdad? Lo sacan custodiado de Jerusalén y lo llevan hasta Cesarea. Y allí el gobernador le dice, vamos a esperar a que venga Licia, vamos a esperar que llegue la gente a escuchar qué es lo que pasa contigo. Entonces, llega el momento. Vamos a engancharnos porque el versículo 34 del capítulo 23 dice, cuando el gobernador leyó la carta, preguntó de qué provincia era Pablo y al enterarse de que era de Cilicia, dijo, te oiré cuando estén presentes también tus acusadores. Era lo lógico. Y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. ¿Listo? Mire cómo empieza el capítulo 24, versículo 1. 5 días más tarde,
el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo al gobernador. Hacemos una pausa ahí. Entonces, lo primero que vamos a ver es lo que no vemos definitivamente en el apóstol Pablo. O sea, lo que vamos a leer esta carta, lo que vamos a leer en lo que dice el abogado, usted se va a dar cuenta de este tipo de personajes que vinieron a acusar al apóstol Pablo en frente del gobernador. Vamos a leerlo, dice, empieza a hablar este abogado, ¿verdad? ¿Hay algún abogado aquí? No, abogado del diablo. Es el que está con los niños, sí. Mira lo que empieza diciendo Tértulo. Ya que por usted hemos obtenido mucha paz y que por providencia suya se está llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros, por todos los medios y en todas partes, reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Parecía más. Pero para no molestarle más, les suplico que con su habitual bondad nos conceda una breve audiencia. Parece un cuento de hadas, ¿verdad? Ahí empiezan las acusaciones contra Pablo. Pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga, número uno, y que, número dos, provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero. Número tres, y es líder de la secta de los nazarenos. Número cuatro, hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos, según ellos, y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el comandante Lisias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a usted. Si usted mismo lo interroga sobre todo lo que he dicho, podrá confirmar las cosas de que lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. En esta carta o en este pronunciamiento del abogado, estaban diciendo de Pablo lo que no vemos, lo que no era, que era una plaga, que era un provocador de peleas, que era líder de una secta. Esto líder de secta, acuérdense que Roma estaba, el pueblo judío, Israel, estaba sobre el dominio de Roma, y la única religión que se permitía eran los judíos. Ellos tenían el control de los judíos y solamente permitían esa religión para que no hubiesen alborotos, peleas. Bueno, entonces por eso le estaban acusando. Dice, el líder de una secta de los nazarenos. O sea, como diciendo, está incumpliendo las leyes. Además le dicen que es profanador del templo. Imagínate. Todos estos falsos testimonios. Ahora, si contrastamos un poquito esta intervención del abogado con la carta que mandó Lisias, sí se da cuenta que cada quien quiere quedar bien delante del gobernador. Porque Lisias, en la carta que le mandó al gobernador, no dijo que lo habían azotado a Pablo, que lo habían encarcelado, que lo habían tratado mal, sino que lo trataron, que lo guardaron para que no lo mataran. Y ahora aquí este señor dice, no, dice que ellos lo arrestaron y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley, pero dice que Lisias vino y lo interpuso, se metió allí, pero él tampoco dice que casi lo matan, que lo golpearon, que le dieron pata, que le dieron piedra. Ahí no dice eso, ¿verdad? Entonces cada quien colocándose en buena estima ante los judíos, ante el gobernador. Entonces fíjese, estamos encontrando aquí lo primero, que no es el apóstol Pablo y que estaban hablando del falso testimonio. Pero vamos a ver entonces cuáles son esos ejemplos que vemos nosotros en el apóstol Pablo para nosotros hoy modelar, para imitar, para ver. Y lo primero que vemos lo encontramos en el versículo 14 que leíamos. Vámonos al versículo 14, por favor. Porque después de esto, porque hay que decir las cosas, ¿verdad? En el estudio. Cuando se dirigían a un gobernador, lo normal, lo cultural,
lo que se debía hacer, sí, era respeto, ¿ok? Era un saludo, era una reverencia, porque era un líder, en este caso político, y merecía el respeto. Eso está bien, pero no tanto como lo hizo este abogado Tértulo. Ya estaba, como ustedes lo dijeron, cepillando, estaba tratando de ganarse el favor sin antes saber lo que era. Porque el apóstol Pablo le toca ahora defenderse. Versículo 10 dice: después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió. Mire cómo responde Pablo, la diferencia. Sabiendo que por muchos años usted ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Ya, no dijo más nada, ¿verdad? Le está hablando con respeto, ¿ok? Se estaba dirigiendo a él y sigue diciendo la última parte: puesto que usted puede comprobar el hecho de que no hace, y ahí empieza su defensa. Estaba hablando con respeto, se estaba dirigiendo al gobernador, pero no con tanto cepillo. Y empieza a hablar lo siguiente, versículo 14. Dice: pero esto admito ante usted, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo a Dios de nuestros padres. Y lo primero que encontramos nosotros para aprender acá es esto, que el apóstol Pablo servía a Dios. Lo primero que encontramos aquí para nosotros imitar, modelar, es el servicio a Dios. Cuando el apóstol Pablo le está diciendo al gobernador que por el camino, ¿sí se da cuenta que el camino ahí en la Biblia tiene una C mayúscula? ¿Sí? Esta C mayúscula tiene un significado en este contexto, porque el camino en ese entonces se estaba hablando de Jesús, ¿verdad? Cuando empezó el evangelio después de Cristo, a los seguidores de Jesús no es como a nosotros nos dicen ¿cómo? Evangélicos, ¿verdad? Porque creemos en los evangelios, seguimos a Jesús, cristianos también, pero más que todo evangélicos. A ellos le decían los del camino, ¿verdad? O sea, ¿por qué decían esto? Ustedes se acuerdan que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? Entonces ahí vamos teniendo, entonces, y ya da la impresión, y más adelante el próximo domingo nos vamos a dar cuenta, que el apóstol Pablo le habla al gobernador de esta manera. Si yo le digo a ustedes: mira, es que por el camino yo hago esto, ustedes van a entender: ah, por Cristo. Es decir, que el gobernador entendía estas palabras que le estaba diciendo el apóstol Pablo. No tuvo que decir: no, por Jesucristo, el que murió, nada. Ya el gobernador sabía de qué se trataba. Por eso dice: por esto admito ante ustedes que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo a Dios de nuestros padres. Amén. Servicio a Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros le sirvamos a Él. Esto es importante, hermano. Dios quiere que cada uno de nosotros le sirvamos a Él. Y esto que le estoy diciendo es absoluto. Es absoluto en el sentido de que Dios quiere que todos, así absoluto, que todos le sirvamos. Dios quiere que todos le sirvamos. Por eso Él a todos nos ha dotado de características, capacidades, talentos para poner a su servicio. Diferentes, por supuesto, todos tenemos características y talentos diferentes. Pero en forma absoluta, Dios quiere que le sirvamos a Él. Dios a cada uno nos ha dotado de capacidades. Lo que no es tan absoluto, que no puedo asegurar, es en qué lugar Dios quiere que usted le sirva. Eso sí, varía, ¿verdad? No puedo asegurárselo con certeza. Porque de pronto Dios quiere que usted le sirva en una congregación. Dios quiere que usted le sirva en el lugar de su trabajo. Dios quiere que usted le sirva haciendo esto o aquello en esta área o en esta otra área. Pero lo importante acá, el apóstol Pablo me gusta porque dice: según el camino, según Jesucristo, yo le sirvo a Él. Yo le sirvo al Dios de nuestros padres. Y esto también es importante. Le servimos a Dios, no a la iglesia, ni a un pastor, ni a un líder. Compartiendo
en esta semana con una persona que me decía, mira, sabe, yo no quiero, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, me gusta servirle a Dios, pero no quiero hacerlo aquí en este lugar, quiero hacerlo en otro lugar. Yo le decía, pero acuérdate que no servimos a las personas. A cualquier iglesia que vayas, tú no vas a servir a la iglesia. Le servimos a Dios. Esto es importante, ¿verdad? Dios nos ha colocado en algún lugar. Y Dios nos ha colocado ahí para que le sirvamos ahí, pero le sirvamos a Dios. Cuando nosotros estamos enfocados en esto, pueden pasar muchas cosas en esta iglesia, en la otra iglesia, en aquella iglesia, ¿verdad? Y en todas las iglesias pasan cosas. Pero cuando nosotros, cada uno de nosotros tenemos la certeza de que le servimos a Dios, esto nos va a tener enfocados. Por eso Jesús dice puestos los ojos en Jesús, no en el hombre, no en la iglesia, no en el pastor, no en el líder. El Señor, estoy seguro que a todos nos ha llamado, y también estoy seguro que nos ha llamado a hacer una obra afuera. No tanto aquí. Aquí podemos servir en su obra, pero afuera es donde está el trabajo. Amén. Servirle a Él. Pero sigamos leyendo. Vamos por el versículo 14, porque hay algo más para aprender. Versículo 14 dice, ya leímos la parte B, vamos a leer la parte C. Dice, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. Esto es otra cosa que aprendemos. Esto es otra cosa que debemos ver en el apóstol Pablo para nosotros imitar. Y es creer su palabra. Amén. Dice, creyendo a la ley y a los profetas. Lo que era para ellos, las escrituras que estaban disponibles en ese momento, era la palabra del Señor. La ley y los profetas. Es lo que tenían ellos. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo creo en esa ley y en los profetas que ellos también creen. Yo estoy sirviendo al mismo Dios que ellos sirven. Ese estaba haciendo la defensa de Pablo, pero estaba enseñando, estaba aprovechando también para enseñar esto. No solamente estaba haciendo una defensa, no es que a mí me golpearon, no es que a mí me pegaron. Estaba aprovechando el momento para decirle, yo sirvo al Dios de nuestros padres. Yo creo en su palabra, en toda su palabra, porque dice, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. Tú y yo tenemos que creer a su palabra, hermano, si no, no hay razón. Santiago, sí, dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios, toda la escritura. Si nosotros cambiamos lo que el apóstol, lo que dice en Timoteo, de que todas las escrituras, no, esto no es inspirado por Dios, pero esto sí. Ya estamos dejando un espacio para que algo no esté bien en nuestra vida. El apóstol Pablo nos deja un ejemplo, dice, yo he creído a todo lo de la ley, a todo lo de los profetas. Es la regla, la palabra de Dios es la regla, la palabra de Dios es la vara, la palabra de Dios es la verdad absoluta. Así tan fuerte, sí. Usted se imagina, y precisamente por eso es que encontramos tantas cosas en nuestra vida, en nuestra sociedad, tantas cosas en las religiones, tantas cosas en las iglesias, porque a veces no nos regimos o no nos medimos a la palabra, sino a la verdad de cada uno de nosotros. Por eso encontramos en la sociedad, por ejemplo, que hay varios grupos que se han conformado a través de los tiempos y cada vez que viene una etapa nueva, un nuevo siglo, se crea otro grupo y todos estos grupos que hay actualmente, todos tienen la verdad de ellos. Es su verdad. Entonces encontramos, por ejemplo, a los pro vida en contra de los que están a favor del aborto. Y esa es su verdad. Porque no están regidos, no se quieren someter a una verdad absoluta, a una regla, a una medida que es la palabra del Señor. Por algo el Señor instituyó su palabra. Y fíjese
¿Qué tal que no existiera la palabra del Señor? Si existiendo la palabra del Señor, hay tantas cosas que están fuera de orden. Esta es la verdad, esta es la regla, esta es nuestra forma de medirnos. Toda la escritura es inspirada por Dios. El desconocimiento de su palabra es lo que nos ha llevado a nosotros, a la sociedad, a las iglesias, a hacer cosas que no están bien, cosas incorrectas, a destacar y a defender nuestra propia verdad en nuestros pensamientos y en nuestras emociones y en lo que yo creo y en lo que a mí me parece. Entonces encontramos personas, sociedades, grupos intolerantes, atrevidos, egocéntricos, intransigentes, ¿verdad? Personas heridas de por vida, personas resentidas de por vida, porque a su verdad pasó esto y esto y aquello. Vamos a ponerlo en otro contexto para que terminemos este punto. Uno va a una empresa y en la empresa ¿qué hay? Un reglamento de trabajo. Reglamento de trabajo. El manual en el colegio, un manual de convivencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las instituciones, las organizaciones, tiene que haber un orden. Tienen que saber qué hacer ante esta eventualidad. Y esa es la norma madre. Bueno, en los gobiernos, por ejemplo, hay una constitución, ¿verdad? Para saber cómo actuar. En la vida está la palabra. Porque imagínense ustedes si en el colegio cada niño hiciera lo que cree que es, lo que debe hacer. No, yo le pego un puño. ¿Por qué no? Porque yo creo que él se merecía el puño. Y tú, yo no le pego un puño, yo le pego una cachetada porque es que yo creo que se mereció una cachetada. Y entonces, ven acá, el manual dice, no pelear entre compañeros, no darse no sé qué puño, ¿verdad? Exacto. Entonces en las empresas tiene que cumplir con el uniforme, con el horario. La Biblia nos dice, bueno, mira, tú tienes que vivir así, es nuestro Dios, es el único Dios, tienes que obedecerle, tienes que seguirle los mandamientos. La palabra de Dios está de acuerdo con esto, no está de acuerdo con esto. Encontramos entonces esta verdad para modelar, para aprender del apóstol Pablo, creer a toda su palabra, pero sigue. Quedamos en el versículo 14, ¿verdad? En la parte 6, ya vamos para el 15, exactamente. Ahora dice, teniendo la misma esperanza en Dios. Ese es lo tercero que vemos del apóstol Pablo. No, lo que pasa es que lo cuarto era, que el primer punto era lo que no vemos del apóstol Pablo. Exacto. ¿No lo pusiste? Estamos aquí, logística. Pero es lo tercero que vemos, lo que aprendemos del apóstol Pablo, que esperanza en Dios. Dice, teniendo la misma esperanza en Dios. El apóstol Pablo sigue diciendo al gobernador, mira, yo tengo la misma esperanza que ellos tienen. ¿Y cuál es la esperanza que ellos tienen? Dice, la misma esperanza en Dios que estos también abrigan o tienen, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Esto suena como que, sí está de acuerdo con este tema, pero esto es algo más profundo, hermanos. Hay una profundidad en esto, lo que significa que el apóstol Pablo creía en la resurrección de los justos y de los injustos. Todos sabemos que Cristo vino a la tierra, ¿verdad? Que murió por nosotros. Entonces fue importante el significado que Él se entregó por nosotros, de que murió por nosotros. Eso es importante. Pero no hay evangelio, no hay vida eterna, no hay razón de ser del evangelio de Cristo si no hubiese resucitado. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, yo tengo la misma esperanza en Dios de que creo en la resurrección de los justos y de los injustos, está diciendo, es que en el camino, o sea, es un mensaje completo. El camino se trata de que Jesús vino al mundo y murió, pero también resucitó.
creen en la resurrección porque Jesús resucitó. Y el Señor Jesús dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Habla de una resurrección, y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo también tengo la esperanza en Dios de que hay una resurrección de los justos y de los injustos. El apóstol Pablo está diciendo, así como el Señor Jesús resucitó entre los muertos, y próximamente vendrá una segunda venida, un juicio, donde van a resucitar los muertos justos e injustos ante Él. Yo también creo esa verdad. Yo tengo también esa esperanza en Dios. Y esto es lo que aprendemos del apóstol Pablo hoy. Tú y yo debemos tener esa esperanza en el Señor, en que Él murió y resucitó, pero un día volverá por nosotros. Nuestra esperanza puesta en Él. Nosotros tenemos la costumbre, podríamos decir mala costumbre, de colocar nuestra esperanza en ¿qué? En cosas, ¿verdad? Cosas materiales, en cosas terrenales, en el trabajo, en personas, en situaciones, en negocios. La pregunta es, ¿cuál o en dónde está tu esperanza? ¿Cuál o en dónde está tu esperanza? Porque el apóstol Pablo dice, teniendo la misma esperanza en Dios. Esto es profundo porque él no solamente está diciendo de que resucitó, no, sino todo el trasfondo que esto trae. Dice, tengo la esperanza puesta en el Señor, que es poderoso, que Él resucitó, que murió pero que resucitó y que un día va a volver. Esa es mi esperanza y esa debe ser nuestra esperanza en el Señor. Porque cuando nosotros ponemos la esperanza en otras cosas, hermano, eso nos va a defraudar. Eso, algún día pasará algo. Y entonces, como estábamos ahí puestos, nuestra esperanza en Él, soportados sobre eso, se nos derrumba todo lo que tenemos. Esperanza en Dios. Manteniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Versículo 16, por esto, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Lo quinto, o lo cuarto que encontramos del apóstol Pablo para aprender es esto. Tú y yo tenemos que mantener una conciencia limpia. Ahora, esto suena difícil, ¿sí o no? Esto suena difícil, esto suena retador. Mantener una conciencia limpia, esto suena retador. Es más, suena como imposible de lograr, ¿verdad? Una conciencia limpia. Pero me llama la atención algo. En los diferentes textos bíblicos o en las diferentes revisiones o diferentes traducciones de la Biblia, hay palabras que me llamaron la atención. Por ejemplo, en esta dice, estamos en el versículo 16, ¿verdad? En esta dice, por tanto, yo también me esfuerzo, ¿verdad? Me esfuerzo. Él no está diciendo, es que yo tengo una conciencia limpia, ¿verdad? Me esfuerzo, ¿por qué? Por mantener una conciencia limpia. En una dice, trato de mantener. En otra dice, procuro mantener. No era algo fácil, no es algo fácil, ¿verdad? Trato, procuro, me esfuerzo, algo que requiere de mí un esfuerzo para mantener esa conciencia limpia. Ustedes recuerdan que hace unos domingos atrás, en el capítulo, cuando empezamos a hablar nuevamente de las Escrituras, por ahí en el capítulo 23, sí, en el capítulo 23, el apóstol Pablo empezó a decir, dice, versículo 1, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Ese es cuando el apóstol Pablo se estaba dirigiendo a los hermanos allá en Jerusalén. Ahora ante el gobernador le
le está diciendo, es que yo trato, procuro, ¿verdad? Me esfuerzo por mantener una conciencia limpia delante de Dios. Y en esa ocasión hablábamos de lo que significaba una conciencia limpia delante de Dios. Para recordar y para ponernos en contexto, una conciencia limpia delante de Dios es hacer lo correcto, aun cuando nadie me ve, ¿verdad? Es ser justos, aun cuando nadie me está supervisando. Ser íntegros, aun cuando nadie me esté mirando, en mi intimidad, en mi soledad, en mi tiempo, en mi espacio, en mis pensamientos, delante de Dios. ¿Qué vamos a ocultarle a Dios? ¿Cómo vamos a engañar a Dios? ¿Verdad? Entonces trato, porque es difícil, porque nuestra naturaleza humana nos lleva a pecar, nos lleva a hacer lo incorrecto. Trato, procuro, me esfuerzo por mantener una conciencia limpia, primero que todo delante de Dios. Qué importante, ¿verdad? Qué importante esto. Pero aquí hay algo más para aprender del apóstol Pablo. Porque en aquella ocasión decía, es que yo he tratado y yo procuro mantener una conciencia limpia, perfecta delante de Dios. Pero le agrega otra más. Delante de Dios, ¿y qué? Y delante de los hombres. Ojo con este detalle, porque a veces nosotros solamente tratamos de ser correctos, procuramos de mantener una conciencia limpia delante de Dios, mantener una conciencia, procuramos mantener una conciencia limpia delante del Señor, pero delante de los hombres no. Delante de los hombres, entonces somos algo que el Señor dice, oye, pero este es el mismo. Caramba, ¿verdad? El Señor dice, sí, el Señor dice, este no es que es cristiano. Este no es el que me oró esta mañana que me estaba diciendo y tal, no sé qué, y ahora míralo delante de los hombres. Es tremendo reto, por eso el apóstol dice, procuro, trato, porque no es fácil. No es fácil mantener una conciencia limpia delante de los hombres, que las personas puedan decir de ti, los que te conocen, oye, esta persona, chuleado, bien, ¿verdad? Sí, es humano, seguro comete errores, pero bien. Incluso los que no te conocen, tú digas, mira, esta persona tiene algo, ¿verdad? Y nosotros, en nuestro trato, en nuestro comportamiento, en nuestro día a día, tratar de mantener una conciencia limpia delante de los hombres. Delante de Dios primero como lo más importante, pero segundo delante de los hombres. Porque puede pasar también que a veces delante de los hombres, pues nos levantan falsos testimonios, nos dicen cosas que no son verdad. Pero si lo primero lo tenemos claro, que es que delante de Dios estamos bien, bueno, el Señor hará justicia en su momento, pero nosotros tenemos que procurar, como decía el apóstol Pablo, mantener esa conciencia limpia delante de Dios. Y ojo, porque recuerden que estamos hablando en el contexto, porque el apóstol Pablo está refiriéndose en el contexto religioso de la iglesia, porque cuando el apóstol Pablo siempre se dirigía era en edificación de la iglesia, y cuando estamos leyendo el libro de los Hechos, el estudio del libro de los Hechos es de los principios de la iglesia. Pero acuérdense lo que les dije al principio, la iglesia se trata de personas, de nosotros, de cada uno de nosotros que conformamos la iglesia. Y cada uno que conformamos la iglesia, como somos personas, vamos a estar allá afuera, ¿verdad? Vamos a vivir nuestra vida, nuestro día a día, nuestra cotidianidad. Y esto nos deja ver que el apóstol Pablo estaba centrado en que no solamente les estoy hablando de un tema religioso de la iglesia de las cuatro paredes, no solamente lo que tiene que ver con un culto, un servicio o el ministerio del Señor, sino también allá afuera, en el trato, en el trabajo, en la familia, en el hogar. Mantener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Y por último, en lo que vemos en la defensa del apóstol Pablo que aprendemos, hay que hablarlo porque está ahí, ¿verdad? Versículo 17. Después de varios años,
he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Esa es otra cosa que aprendemos del apóstol Pablo, porque lo impresionante de esto que él está diciendo es que él estuvo haciendo viajes misioneros, ¿ok? Y recuerden que en muchas ocasiones no tenía plata, ¿verdad? Estaba esperando que le apoyaran, que incluso alguna vez le tocó ponerse a vender carpas, ¿verdad? Porque él era como artesano, hacía carpas. En algún tiempo se unió con otros para vender carpas, porque no tenía para vivir, para movilizarse, para comer. Pero impresiona que el apóstol Pablo llega a Jerusalén para dar limosnas y ofrendas. Limosnas, en algunas versiones, en algunas traducciones, habla de obras de caridad, sacrificios, ¿verdad? Pero está hablando de dinero, ¿ok? No está hablando de nada de servicio, de que voy a ayudar, no. Porque él dice que, es que no recuerdo el texto, creo que la Reina Varela, que dice que venía con dinero para dar limosnas y para dar ofrendas. Con dinero, así dice, con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Entonces lo último que vemos acá en esta enseñanza es que también tú y yo tenemos que aprender esto del apóstol Pablo, en ayudar, en hacer obras de calidad para las personas, para el necesitado. Lo que el apóstol Pablo hizo fue lo siguiente, quiero que me presten ya atención, lo último. Él trajo un dinero recogido de las otras iglesias, donde él estuvo predicando. Acuérdense que yo le estaba predicando a los que no eran judíos, y él trajo una ofrenda para apoyar a los más necesitados en Jerusalén. Claro, él lo trajo para bendecir a los necesitados de Jerusalén, y trajo como para que vieran que cómo Dios estaba obrando, que a través de los que no eran judíos, a través de aquellas personas que eran nuevos en el evangelio de otras naciones, pudo traer algo para bendecir al necesitado en Israel. Porque eso era era una ley, bendecir al viudo, bendecir a la viuda, perdón, bendecir ¿cuál es el otro? A los huérfanos. La iglesia tenía la necesidad, la obligación de bendecirlos a ellos. Y eso estaba haciendo el apóstol Pablo, trayendo limosna, sacrificio, ayudando al pueblo, pero también le estaba ofreciendo a Dios. Le repito, en la iglesia nada es más importante que las personas de los creyentes. Las personas es tanto el medio como la obra misma del Señor. La clase de persona que usted es determina lo que usted hace. Amén. Vamos a colocarnos de pie en esta mañana, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias por este momento y por tu palabra. Gracias, Señor, mi Dios, porque hoy tu palabra nuevamente nos habla. Y hoy tu palabra nuevamente nos enseña, nos edifica. Gracias porque hoy, Señor, tú nos has enseñado la importancia de tener un modelo. La importancia, Señor, de seguir tus pasos. La importancia de seguir tu palabra. Te pedimos, por favor, que lo que hoy hemos aprendido, de acuerdo a lo que estudiamos del apóstol Pablo, nos permita, Señor, caminar, nos permitas hacerlo, nos permitas imitar. Por favor, sigue puliendo nuestras vidas. Por favor, sigue transformando, obrando nuestras vidas, Señor. Te necesitamos. Necesitamos más de ti. Necesitamos más de tu obra en nuestras vidas. Por favor, continúa obrando en cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que cada uno necesita, Señor. Que tu palabra continúe hablando, llenando. Que tu palabra continúe transformando nuestro ser. Que tu palabra continúe, Señor, haciendo la obra en cada uno de nosotros.
Quita de nosotros lo que no te agrada. Arranca de nosotros lo que no nos deja crecer. Coloca en nosotros solo lo que viene de ti. Ayúdanos a ser mejores personas delante de ti y delante de los hombres. Ayúdanos a llevar la iglesia afuera, a la calle, el mensaje de salvación al necesitado, Señor. Por favor, que esta palabra sea edificación para mi vida, para cada uno de los que estamos aquí, pero que también esta palabra la podamos compartir con otros, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos, Padre Celestial. Quiero tomar un momento para orar por los hermanos que están enfermos. Así que si usted tiene alguna persona enferma, algún familiar, algún amigo, aprovechemos este momento para orar. Amén. Cualquier tipo de enfermedad, ¿verdad? No solamente física. Hay algunos que están enfermos espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Hay muchas enfermedades, pero Padre, creemos en ti, que eres un Dios poderoso, que eres un Dios de milagros. Creemos en ti que eres un Dios de imposibles, que tú obras con facilidad en todas las cosas porque no hay nada imposible para ti. Señor, nosotros nos preocupamos y nos angustiamos porque no encontramos salida, no encontramos solución, no sabemos qué está pasando, no sabemos cómo obrar. Señor, pero tú sabes lo que está pasando, por eso clamamos a tu misericordia, esa misericordia que es para siempre. Clamamos a tu amor, a tu bondad, pidiéndote por favor, Señor, que intervengas, que coloques tu mano, que extiendas tu mano, que envíes tu palabra, Señor. Y por favor sana a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de nuestros familiares, de nuestros amigos. Por favor, Señor, extiende tu misericordia, tu palabra. Creemos que con solamente tu palabra tú puedes sanar, restaurar, levantar totalmente. En esta hora, Señor, oramos por los que están necesitados de una intervención en su salud. Oramos por aquellos que están necesitando, Señor, que sane su cuerpo físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, los que necesitan una sanidad espiritual. Por favor, Padre Celestial, manifiéstate en las vidas. Padre, te queremos pedir por favor que intervengas. No estamos declarando nada porque no tenemos el poder para declarar, no estamos autorizando nada, solamente pedimos a tu misericordia para que por favor te muevas a nuestro favor. Señor, y sane las vidas en esta mañana, te lo pedimos, por favor, Señor. Creemos que tú lo puedes hacer. Nosotros solamente podemos pedirte, Señor, y pedimos creyendo que si a ti te place en tu voluntad hacerlo, tú lo puedes hacer porque no hay nada imposible para ti. Tú eres nuestro Dios poderoso, creador. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por estar atento a nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestras súplicas. Pero también gracias por respondernos, Señor. Gracias porque sabemos que tú respondes a nuestras oraciones. Te amamos y te bendecimos en esta mañana.